Nuestro viaje comienza hoy en la provincia de Toledo, en Esquivias. Como no podía ser de otra forma, este municipio se muestra orgulloso de su vecino más insigne, don Miguel de Cervantes. A él dedica uno de sus monumentos, también al Quijote, pero hay mucho más que ver, como la ermita de Santa Bárbara o sus casas señoriales. Y entre todas ellas, la más visitada, la que habitó Cervantes y que hoy se ha convertido en un museo. Guarda muchos detalles de las típicas casonas de labradores del siglo XVI y si la visitan descubrirán muchas cosas de cómo vivía el escritor allí con su mujer. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenos días, muy bien. Qué bien vivían los acomodados del siglo XVI, qué casa más bonita. ¿Te gusta? Es una casa de labradores acomodados de la época. Sí. Aquí vivió Miguel de Cervantes junto a Catalina de Palacios cuando se casaron en Esquivias el 12 de diciembre de 1584. Bueno, pues vamos a ver cómo era su casa. Vamos, entramos en las estancias de la casa museo. Susana, el zaguán ya nos da idea de que eran potentados, ¿eh? Sí, las casas nobles ricas de la época pues eran casas de doble planta. Nosotros ahora estamos en el zaguán. Vamos a entrar, si queréis, a ver un poco la cocina, una cocina típica castellana manchega. Aquí, bueno, se reuniría Cervantes, Catalina con los hidalgos de Esquivias. Cervantes les contaría las aventuras en Italia, en Argel, y los vecinos de Esquivias pues les contarían a Cervantes también las aventuras de Alonso Quijada. Susana, en esta cocina sí que ha habido muy poquitas modificaciones con respecto a la cocina que conoció Cervantes. Poquísimas. El tiro de las chimeneas de la época era donde se colgaba la rista de los chorizos y las morcillas para que se ahumasen. Es una chimenea con chimenea a lumbre baja. Pero a esta cocina yo le noto que le falta algo, la despensa. ¿Dónde almacenaban los alimentos de la época? Mira, pasamos por aquí para que veáis la despensa. Ah, aquí tienes la despensa. Sí, aquí tenemos una despensa con la típica alacena, pucheros, Sí. platos, bueno, donde cocinaban las ollas de barro. Tenemos también una máquina de embutir chorizos. Anda, porque los hacían aquí caseros. Hombre, la matanza. Entonces, aquí ponían la tripa del cerdo, el intestino, y aquí, al amasar la carne, ponían la carne aquí y al hacer así lo iban embutiendo. Luego lo que tenemos aquí, que nos encontramos con una maravilla, es la escalera de caracol. La utilizaban los criados para subir y bajar. Desde aquí pues subían a limpiar a la zona noble, la primera planta de la casa y luego hasta la cámara. Yo voy a llevar a ver la casa como nobles por la escalera principal. Sí, y luego por si os supuesto. apetece bajamos por la de Luego caracol, bajamos por la escalera de servicio. como los criados. Nos vamos a encontrar el salón, biblioteca, los dormitorios. Bueno, pues vamos a ver cómo eran esas habitaciones. Pasamos aquí, si queréis, al salón. Desde aquí lo que tenemos es un tapiz del siglo XVIII bordado en pueblos de Toledo, con hilos de seda y con el escudo de la ciudad imperial de Toledo. Y aquí hemos representado las armas de Don Quijote. Sí. Tenemos lo que sería la lanza, el escudo, adarga antigua, Sí, el yelmo y sobre todo la bacía del barbero. la bacía del barbero. Y ahora vamos a ver el dormitorio de Alonso Quijada de Salazar. Vais a ver un El tío de dormitorio, Catalina, que no se el nos tío de olvide. Catalina, en el que Cervantes se inspiró para escribir el Quijote. Un dormitorio noble de la época. Tenemos un reclinatorio para orar ante una imagen porque al final de su vida Eran muy religiosos. era muy religioso, y sobre todo Alonso Quijada, que ingresa en un convento como fraile. Cervantes, Sí. cuando está aquí en Esquivias, empezaría a comentar que iba a hacer una burla en los libros de caballerías, Sí. y los vecinos del pueblo rápidamente le empezaron a contar que un tío muy lejano de su mujer estaba loco. Sí. Loco, ¿por qué? Simplemente porque leía. Y Cervantes se encarga de engendrar en su imaginación lo que es el núcleo de Quijote. Las puertas, Susana, sí que son exactamente de la época, ¿no? Sí, Las sí. mismas que abriría Miguel de Cervantes. Claro, las puertas son de la época. Si queréis, Vamos a ver, abrimos ¿qué se y esconde veis. detrás de ella? Son de puertas de cuarterones y nos Bueno, esto encont- es otra cocina. otra cocina en la zona noble de la casa. Porque tenían dos cocinas. Cervantes y Catalina compartían la casa con su tío Alonso Quijada. Sí. Y Cervantes y Catalina vivían en la zona de la primera planta y entonces ellos tenían aquí su cocina.
Aquí lo que tenemos es el estado de las damas, cuarto de costura. Aquí era donde Catalina hacía sus labores. Y nos imaginamos que en esta devanadora era donde desenredaban la lana de la oveja, le iban quitando los nudillos, luego hacían los ovillos y bueno, pues tejerían este tipo de bordado. El dormitorio de Cervantes y de Catalina. Tradición oral, generación tras generación, siempre se ha comentado que Cervantes escribía en esta habitación, que salía a este balcón, se inspiraba porque veía el campo castellano. Está la mesa para simbolizar que tenemos aquí donde escribió Cervantes, una mesa del siglo XVI, con toda la escribanía, el tintero, pluma. Susana, que yo me he quedado con ganas de conocer esas escaleras que utilizaba el servicio. Bueno, pues nos vamos a bajar. Oye, que por cierto, muy bajitos debían de ser, porque veo que las puertas... Eran bajitos, medían 1,45, 1,50, la estatura de los castellanos, la estatura media, sobre todo por el tipo de alimentación. Pero lo vais a comprobar cuando bajemos las escaleras de caracol, tener cuidado con las cabezas. Y con cuidado. Bueno, usted es Sabino, ¿no? Yo soy Sabino, muy Uno bien. de los que más saben acerca de la obra de Cervantes. Bueno, hay muchos que saben más que yo. Gran parte de la obra del Quijote se inspiró en personajes de aquí, de Esquivias. Efectivamente. Que tienen aquí sus partidas de nacimiento y todo. Pedro Alonso, que era, por cierto, Pedro Alonso de Salazar, que era primo segundo de Catalina, y aparece en el capítulo 5 del Quijote, pues, diciendo que se encuentra a Don Quijote, a Pedro Alonso, vecino, labrador, vecino de su lugar, ¿no? En este caso es la partida de casamiento de Cervantes, lógicamente no tiene relación con el Quijote, pero es el primer motivo que hizo que Cervantes viniera a Esquivias. Aquí es donde Cervantes tenía sus legajos, sus libros, y donde seguramente representaría a Don Quijote, el propietario de la casa, leyendo estos legajos de caballeros, andantes, etc. Esa ventana es la que, según costumbre popular, se ha hablado aquí siempre, de que era donde se tiraban los libros al corral que había ahí y se hacía el expurgo ese de los libros que hicieron el cura y Sansón Carrasco del Quijote, ¿no? Bueno, Susana, esto que estamos viendo es el corral, ¿no? Sí, de la casa. Esto es el corral de la Que casa. vaya corrales grandes tenían. Claro, será una casa solariega, una casa de campo, de labor. Entonces, sus puertas falsas que saldrían los carros con las mulas a trabajar al campo. Pues nos vamos a conducir a las bodegas de la Casa Museo de Cervantes, que en aquella época teníamos unos vinos excelentes. Esquivias. Vinos extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Aquí en Esquivias. Sí. ¿Tanto vino llegaban a almacenar una familia acomodada? Bueno, es que aquí en aquella época vendían el vino a Madrid y a Toledo. Bueno, nos conocían muchísimo en las capitales por el vino de Esquivias. Tenemos un decreto real de 1530 que el vino de Esquivias solamente se podía servir para la Casa Real, nobleza española, enfermos o parturientas con receta médica. Ah, parturientas con receta médica, ¿y eso Sí. por qué? Porque bueno, era medicinal. Era posiblemente. medicinal el vino de Esquivias. Sí. A Cervantes le gustó bastante el vino de Esquivias, ¿eh? Sí. Él nos menciona las novelas ejemplares en entremeses. Mira, nosotros aquí tenemos un fragmento del Coloquio de los Perros, Salta por el licor de Esquivias, famoso a la par, del de Ciudad Real, San Martín Rivadavia. El Persiles, la novela póstuma, que la edita Catalina de Palacios, un año después de morir Cervantes. Bueno, lo que más les gusta a los visitantes cuando llegan aquí a la casa, vienen a visitarnos, que son las cuevas, que son impresionantes. Vamos a bajar. Vamos a verlas. Esto es perfecto por el microclima de 14-15 grados para mantener en una temperatura constante el vino. Entonces Aquí todos tenían estos, tinajas como esta, ¿no? como tinajas como estas, todos los huecos y se conservaba el vino. La nevera natural, aquí pues bueno, guardaban la matanza, el tocino, el chorizo, las verduras, la leche. Mira, esto sería el respiradero. Y luego aquí tenemos un hueco, da a la otra parte de la casa, digamos Sí. a los zaguanes, a la cuadra, y por aquí subirían y bajaban pellejos de vino. Así se ahorraban tener que ir cargados por las escaleras y estar cruzando los corrales. Susana Sabino, la verdad es que ha sido un placer conocer esta casa con tanta historia. El placer ha sido nuestro. Invitamos a todos los castellanos manchegos que vengan a visitarnos, a conocer nuestra casa Museo de Cervantes, ¿verdad, Sabino? Por supuesto, aquí tenéis vuestra casa, a todos los castellanos manchegos, que seguramente que va a ser un placer
para todos, igual que es para nosotros recibiros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.